estrellas, portador de tu gloria seré. Buenas noches, nos encontramos nuevamente reunidos para comenzar la clase del libro de Génesis. Pero en esta oportunidad, antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y le presentemos una oración a nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que nos bendiga, para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos instruya, para que abra nuestro entendimiento y la comprensión de su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el ebenecer en nuestras vidas, eres el ebenecer en este estudio, Señor. Hasta el día de hoy hemos llegado porque tú nos lo has permitido. Señor, sigue guiándonos en este camino de aprendizaje para que nosotros podamos comprender el verdadero mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros, abriéndonos toda puerta, Señor, y dándonos el entendimiento que necesitamos para comprender tu palabra. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nuevamente estamos retomando el estudio del libro de Génesis. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la clase número 10. Como ustedes han visto, ya hemos llevado cuenta de 25 capítulos prácticamente, en los cuales iniciamos desde lo que era la creación. Y en estas últimas clases hemos estado viendo lo que es la vida de Abraham. Como nos hemos podido dar cuenta, Abraham tuvo 3 mujeres en el desarrollo histórico que tenemos en la palabra de Dios, de los cuales de una de ellas, Sara, es donde viene el hijo de la promesa. Y a través de Sara es que nace Isaac, el hijo de la promesa. Y es ahora en que vamos a continuar el estudio de los capítulos siguientes, para que nosotros podamos entender qué es lo que va sucediendo. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa aquí. Nos vamos a dar cuenta que el Señor repite los patrones. Para cuando Abraham tuvo el hijo con Sara, Sara no podía tener hijos. Y más aún, Sara había ya cesado el tiempo de poder tener la posibilidad biológica de tener un hijo. Pero sin embargo, el Señor, que es el Dios de lo imposible, el Dios de Israel, Él hizo que Sara quedara embarazada y tuviera su primer y único hijo, que fue Isaac. Entonces, ya nos damos cuenta después cómo Isaac, cuando se casa con Rebeca, tampoco ella podía tener hijos, pero la gracia del Señor le concede esa oportunidad, y así vemos cómo comienza a desarrollarse el evento que debe terminar con los descendientes que no podrán ser contados, porque serán como las estrellas o como la arena del mar. Así dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a abocarnos a lo que son los capítulos 26, 27 y 28 del libro de Génesis. Pero antes de iniciar estos capítulos, quiero que recordemos la geografía bíblica que hemos venido mostrando a través de lo que es la tierra de Canaán, que es donde suceden los eventos. Este es el lugar, el sitio donde se desarrollan todos estos eventos, y que hoy la conocemos como la Israel, la ciudad donde vive el pueblo judío. Pero antes de empezar, quiero por favor que vayamos al capítulo 25. Nosotros quedamos pendiente en la última clase de desarrollar del capítulo 25 los versículos del 27 al 34. ¿Y por qué? Porque lo dejé para poder darle la entrada al capítulo 26 y poder entender cómo es que nos estamos guiando en este momento. Y dice así, capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas.
Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Ustedes se van a dar cuenta en este relato, en estos versículos últimos del capítulo 25, se van a dar cuenta cómo Esaú vende esta primogenitura. Pero en realidad, si nosotros retrocedemos a lo que es el versículo 23 del mismo capítulo, nos vamos a dar cuenta que en la última parte del capítulo 23 el Señor dice que le dice a Rebeca que en su vientre hay dos niños, hay dos naciones, hay dos pueblos. Y dice: el mayor servirá al menor. O sea, ya el Señor ya había dispuesto que el menor, que es Jacob, porque nace en segundo plano, es el que va a tener la bendición de Dios. Ya hemos hablado sobre lo que es la bendición de los segundos, y este es una más confirmación de lo que es el patrón que Dios usa desde el primer momento. Y así es como Esaú se convierte en servidor de Jacob, tal cual el Señor lo había puesto o lo había manifestado a Rebeca cuando estos estaban por nacer todavía. Todos los eventos que vamos a ir relatando y que vamos a ir viendo tienen que ver con el cumplimiento de esta profecía que el Señor le da a Rebeca, de este adelanto de sucesos que el Señor le da a Rebeca para que conozca qué es lo que va a pasar con sus hijos. Y aquí vamos a continuar el estudio y nos vamos a ir dando cuenta. Vamos a ir viendo, versículo 33, lo vamos a leer nuevamente. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Recordemos que Dios pone el querer como el hacer. Dios es el dueño del querer como el hacer. Dios es el que endurece los corazones. Dios es el que ablanda los corazones. Dios es el que tiene el control, y sobre todo nos ha venido demostrando que Él es el autor, Él es el que maneja, Él es el que tiene el control, y Él es el que decide los momentos y las cosas como deben suceder. Porque así lo hemos visto cuando le dice a Abraham que va a tener un hijo, considerando la edad que tuvo. Lo mismo sucede cuando a Rebeca le concede la oportunidad de tener un hijo de Isaac, y así sucesivamente. Entonces, ahora sí, los invito a que vayamos al capítulo 26, vamos a leer del versículo 1 al 7. Isaac en Gerar. Recuerden ustedes la geografía, ya hemos visto que todo sigue moviéndose en lo que en ese entonces se conocía como la tierra de Canaán. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Como dije, vuelve a repetirse las cosas con Isaac. Pero no solamente eso, sino que el Señor siempre usa una manera de mover las cosas, de hacer que el hombre avance y no se quede quieto. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras,
y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Observen ustedes cómo en este relato de estos primeros 7 versículos tenemos eventos repetitivos de la historia de Abraham. Tenemos el hambre, tenemos a la mujer hermosa que él esconde que es su esposa, lo mismo que hizo Abraham. Y lo mismo le sucede ante el mismo rey, ante el rey de Abimelech. Pero sobre todo, lo más importante aquí es que el Señor viene y confirma el pacto con Isaac. Porque ustedes cuando ven en el versículo 4 al que le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras. Primero le dice que se quede a habitar como forastero en esa tierra. Y después le dice que esa tierra le será entregada a toda su descendencia y ahí habitarán. Y ustedes pueden ver cómo al principio ellos habitaron la tierra, pero fueron forasteros. Porque quienes habitaban ahí, ya lo hemos visto, habitaban los filisteos, los cananeos, los hititas, ¿no? Y entonces diferentes pueblos paganos habitaron ahí. Pero asimismo habitó Abraham y asimismo continuó habitando por mandato de Dios Isaac. Continuamos leyendo. Vamos a ir ahora al versículo 8 al 15. Dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: ¿por qué dije? Quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Observen ustedes cómo Abimelech, lo mismo que le sucedió con Abraham, pero de una u otra manera Abimelech, con estos actos, con estas actitudes, está reconociendo que ellos son hombres de Dios, son hombres que le sirven a Dios y que es un Dios todopoderoso, porque tiene temor de él, de que traiga mal sobre él o sobre su pueblo. Y por esa razón, él nuevamente, a lo mismo que le recriminó a Abraham, le recrimina a Isaac también. Continuamos. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Nuevamente vemos aquí una característica que no se había mencionado, pero esta vez ya se habla de que Isaac sembró y cosechó 100 por 1. El Señor lo bendijo. Si bien es cierto, Isaac recibió una herencia muy grande de su padre Abraham, aún así Isaac fue prosperado y aún su riqueza fue aumentada. Por eso es que en el versículo dice que se volvió poderoso. Continuamos. Y sabemos que acá en el versículo 14 habla de todas las cosas que tuvieron, pero sobre todo habla de que
los filisteos le tuvieron envidia. Esto es algo que va a motivar que los filisteos reaccionen ante las circunstancias en las que Isaac se encontraba. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Observen ustedes cómo la envidia y el temor viene a este rey Abimelech, y por eso le pide a Isaac que se vaya, que se aparte. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. En otras palabras, él nuevamente renueva todo lo que su padre había hecho. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y él llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra, y de allí subió a Beerseba. Observen ustedes cómo en todo momento Isaac comienza a seguir las enseñanzas que había aprendido de su padre. Abrió los pozos de agua, que son los que representan la vida para él, porque era necesario para cultivar, para mantener su ganado con alimento, para poder no tener el ganado sediento, no tenerlo sediento y poder proveerles agua. Él necesitaba del pozo. El agua es el símbolo de vida y lo sabemos así. Entonces, siendo este un símbolo que es de vida y siendo un símbolo que también representa al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el agua era necesaria en ese entonces. Y hemos hablado de las figuras representativas que vienen sucediendo. Y es así como Isaac comienza a instalarse en este territorio de Gerar y comienza a prosperar. ¿Por qué? Porque la mano del Señor está sobre él. Continuamos. Génesis, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Observen ustedes cómo se repite en todo momento lo que es la bendición de Dios. Y como Dios lo venía bendiciendo, es que él realmente comienza a crecer y a engrandecerse. Y dice el versículo 25: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Viene Abimelech y hace un pacto con Isaac: que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete y comieron y bebieron. ¿Por qué? Porque era la manera de sellar el pacto que está apoyado no en la comida ni en la bebida, sino en la palabra de ellos mismos. Versículo 31.
Y se levantaron de madrugada y juraron uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Observen ustedes que el nombre de Beerseba viene producto de uno de los pozos que abrió Isaac. Y recuerden la geografía bíblica. Tenemos este punto negro grande que dice Beerseba. Es aquí donde él abre un pozo y encuentra agua y le pone el nombre. Y aquí alrededor de este pozo se crea una ciudad que hasta el día de hoy, dice la palabra, se llama Beerseba. Seguimos. Versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Recuerden ustedes que tanto Abraham como Isaac ya venían con la costumbre de que para recurrir a una esposa tenían que ir a la tierra de donde ellos pertenecían, de la familia de ellos donde ellos pertenecían. No tenían que tener una esposa uniéndose con el pueblo en este momento, que era el pueblo que habitaba en la tierra de Canaán, que eran todos estos pueblos paganos. El Señor no quería que ellos se mezclaran con estos pueblos paganos. Es por eso que tanto Abraham como Isaac tienen que recurrir para conseguir una esposa, no en el área, en su pueblo, de su parentela, como dice la palabra. Sin embargo, vemos que Esaú no hace eso en un principio. ¿Qué es lo que hace? Se une con esposas del pueblo pagano con el que vivía alrededor de él en ese entonces. Por eso podemos leer en la última parte del versículo, en el versículo 35, dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Pese a que Isaac amaba a Esaú, esto no le gustó. Continuamos, capítulo 27. Dice: Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Observen cómo ustedes, la madre de Jacob, que es Rebeca, interviene en este aspecto, y es ella la que organiza el engaño para Isaac. La esposa de Isaac, Rebeca, organiza el engaño
y como amaba más a Jacob que a Esaú, tal cual está escrito en la palabra, pone a Jacob delante de Isaac para que reciba la bendición. Pero quiero que recordemos y no nos olvidemos en ningún momento que ya el Señor había establecido que eso iba a suceder. La manera en que iba a suceder no lo había dicho, pero nosotros vemos el desarrollo de esta historia y nos damos cuenta que lo que el Señor había dicho se cumplió, se estaba cumpliendo paso a paso. Continuamos. Versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Entonces, había mucha diferencia entre un hermano y otro. Quizás me palpara mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Observen cómo la madre se pone en la posición de Jacob y dice: la maldición sea sobre ella. Sin embargo, sabemos que el Señor ya tenía esta guianza, ya tenía esta decisión hecha anticipadamente. Versículo 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Observen ustedes cómo el engaño es completado totalmente para que Isaac derrame la bendición sobre Jacob. Versículo 18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, en todo momento Isaac trata de confirmar que es su hijo Esaú. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Por eso él tenía sus dudas, porque la voz no la pudieron suplantar. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y se dan todas las condiciones para iniciar lo que es la bendición. Recuerden ustedes que la bendición de Isaac iba a hacer que nuevamente la descendencia en la línea que Dios había establecido se cumpla, porque ya después de Jacob viene la formación de lo que vendría a ser las 12 tribus y el pueblo de Israel. Continuamos. (27) Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: Mira,
el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Lo mismo que sucede con Abraham vuelve a suceder con Isaac, que es el segundo patriarca que reconoce la Biblia. Todo aquel que lo bendijere será bendito, y todo aquel que lo maldijere será maldecido. Y es así como empieza ya la bendición de Jacob, y comienza Jacob a desarrollarse para que pueda él continuar con lo que Dios ya había prometido. Versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Génesis 27, versículo 31. Vamos a irnos al versículo 31. Les voy a pedir que ustedes me sigan con sus Biblias. Este no va a aparecer aquí. Vamos a leer esto. Versículo del 31 al 37. E hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Observen ustedes cómo Esaú le dice a su padre Isaac que se levante para que coma. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. La bendición ya no se puede retirar, como dice ahí el versículo 33. Síganme ustedes en sus Biblias. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Recuerden ustedes que la bendición que se le entregó a Jacob ya no es posible repetirla, ni tampoco retirarla. Es posible darle una segunda bendición a Esaú, pero no puede ir ni a favor ni en contra de la bendición que ya se le dio a Jacob, porque la bendición de Jacob es solo para Jacob, y es Jacob el que va a dar su cumplimiento y es el que va a recibir todo lo que venga de Dios. Continuamos. Y quiero que se observen el mapa, porque cuando citemos nuevamente los terrenos nos vamos a dar cuenta que hemos hablado de Gerar, de Berseba y de todo esto. Continuamos. Versículo 35. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Observen ustedes cómo aquí se cumple la palabra. Aquí es en este versículo, en el versículo 36 y 37, nosotros vamos a leer, estamos leyendo y nos damos cuenta que se cumple la palabra de Dios cuando Isaac derrama la bendición sobre Jacob, creyendo que es Esaú, que dice, lo pone por autoridad sobre sus hermanos, para que sus hermanos lo sirvan a él. Entonces se cumplió la palabra de Dios que le había manifestado a Rebeca cuando todavía estaban en el vientre de ella. Continuamos.
Ahora nos vamos a ir al versículo 38. Y dice, versículo 38, y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Observen ustedes cómo en el versículo 40 le confirma lo que ya le había dicho a su hermano, que él será señor de ellos, y le dice: a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Jacob huye de Esaú. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Como ustedes ven aquí, Esaú está esperando la muerte de su padre para poder matar a Jacob por lo que había sucedido. Continuamos. Ahora nos vamos a mover al capítulo 28. Perdón, vamos a continuar en el capítulo 27. Vamos a ir a los versículos 42 al 46. Por favor, acompáñenme al capítulo 27, versículo 42 al 46. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate, huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Observen ustedes cómo en este momento ya Rebeca le dice a Jacob que se mueva y se vaya a la casa de Labán. Ya sabemos que en la casa de Labán es que él conoce a Raquel. Dice: y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Versículo 45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, ¿cómo estás de las hijas de esta tierra? ¿Para qué quiero la vida? Observen cómo ella no quería que Jacob tomara hijas de los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos. Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob. Pese a todas las circunstancias y pese a que Esaú le había manifestado ya a su padre de que lo habían suplantado, pero como Dios es el que mueve los corazones y Dios es el que había diseñado que sea Jacob el que reciba la bendición, observen ustedes la reacción que tiene Isaac. En el capítulo 28 nos damos cuenta y dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, o sea, de los pueblos paganos que nos rodean. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Se vuelve a repetir que dentro de la bendición le transmite la bendición que había recibido Abraham y que se le había confirmado el Señor a Isaac. Y te daré, dice versículo 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras y que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob
el cual fue a Padan-aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padan-aram para tomar para sí mujer de allí, que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padan-aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac. Aquí es donde se da cuenta Esaú que a Isaac no le gustaba que él se haya unido a las hijas del pueblo pagano que estaban alrededor de ellos. Y dice en el versículo 8: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Al final vemos que Esaú también recurre a lo que vendría a ser la parentela de Abraham, porque sabemos que Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Continuamos, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré donde quiere que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí le da a entender de que efectivamente van a salir del lugar y nuevamente retornarán a esa tierra que él le dio, que él, ya el Señor había concedido al padre de él, Abraham. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Observen ustedes lo que viene aquí adelante en el versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era en el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Quiero que nos detengamos un ratito un momento en estos últimos versículos, porque como nosotros nos vamos a dar cuenta, aquí el Señor nos hace ver nuevamente la entrega del diezmo.
Igual como Abraham entregó el diezmo a Melquisedec en forma voluntaria, no se registra que lo haya pedido. De la misma manera, se sabe que Jacob también entrega el diezmo, porque recuerden que la ley judía que establece el diezmo como ley, como parte obligatoria para el pueblo judío, viene mucho después. Pero aquí vemos la manifestación voluntaria que sale del corazón de poder cumplir con entregar estos diezmos. Y es así, es como que sucede y se ve y se aprecia aquí en la palabra de Dios en estos últimos versículos. Pero no solo eso, sino que también vamos a ver de que Jacob en el versículo 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. No significa que él hizo un ídolo, ni significa que él puso una estatua. No, lo que él puso es una señal de una piedra, pero lo que significaba es que ese era el lugar y que lo iba a llamar casa de Dios, puerta del cielo. Por eso es que él pone la piedra. La piedra le trabaja como un recordatorio que ese es el lugar donde Dios se reveló, que es una tierra santa y que ahí será la casa de Dios. Es por eso que nosotros que conocemos ya el Apocalipsis y sabemos que la nueva Jerusalén bajará y posará sobre esa tierra, entonces sabemos y comprendemos que aquí le está diciendo efectivamente es casa de Dios, el lugar. ¿Por qué? Porque así viene a ser más adelante, pero el Señor le habla porque ya le está dando una profecía, un adelanto de los eventos que van a suceder. Por eso es importante ver en este versículo en lo que es el conocimiento que pone Dios sobre esto y la manera en que lo hace. No, toma una piedra, dice, y derrama aceite. Y esa es la señal del cumplimiento de la profecía de Dios, de lo que Dios había mandado que iba a suceder. Como ustedes pueden ver, con el desarrollo de este proceso, de estos versículos 25, la parte final 26, 27 y 28, nosotros podemos lograr ver cómo la historia es repetitiva. Y vemos que nosotros vamos a ver cómo Abraham tuvo a Isaac, teniendo a Sara que no tenía hijos y en la vejez, cómo Rebeca, siendo estéril, tuvo a Esaú y a Jacob, y ya dejamos de lado un poco a Jacob y comenzaremos a hablar más de dejaremos de lado a Esaú y comenzaremos a hablar de Jacob. Entonces nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? Básicamente cómo el Señor viene trazando y viene guiando la línea para la descendencia del pueblo judío. Y sabemos que a través de Jacob es que ya a través de los 12 hijos de Jacob se instalan las 12 tribus, y cuando ellos son llevados y retenidos en Egipto en forma de cautiverio por más de 400 años, de ahí sale ya el pueblo hebreo. Pero esta es una historia que vamos a seguir detallándola porque nos va a ir dando y nos va a ir mostrando muchas cosas. Pero la más importante de todas es que la voluntad de Dios se cumple. La manera en que Dios cumple las voluntades está sujeto a la voluntad de Él. Dios, recuerden, no está bajo ninguna norma humana ni bajo ninguna regla. No existe ley natural, ley del hombre o ley física que le dé un impedimento a Dios. Toda ley está por debajo, porque la ley es creación y el Creador está por encima de todo. Por eso, hermanos, doy por terminada esta clase, les agradezco su participación y los invito para que el próximo martes me acompañen a las 8:30 de la noche. Gracias por su atención, Dios los bendiga. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida